Señor. Sí, Señor, te damos toda la gloria una vez más. Toda la honra te pertenece. Tú eres el soberano Dios de las naciones. Eres el Rey de los siglos. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Señor, y queremos honrarte, bendecirte, exaltarte porque eres grande, porque eres bueno, porque eres recto, porque eres muy misericordioso, Señor. Queremos honrarte, adorarte en la hermosura de tu santidad, Señor. Queremos adorarte, bendecirte, porque eres quien perdona nuestros pecados, quien sana nuestras dolencias, quien rescata del hoyo nuestra vida, quien nos corona de favores y misericordias. Eres el que sacia de bien nuestra boca. Eres quien nos rejuvenece como el águila. Eres aquel que ha roto las cadenas, has roto, Señor, las redes y hemos escapado, Dios mío. Te alabamos, Señor, te alabamos. Y en esta tarde, Señor, queremos pedirte especialmente por la nación de Venezuela. Señor, extiende tu mano de poder sobre esa nación. Cúbrela con tu misericordia, Señor, con tu gracia. Tu palabra dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, oramos para que traiga sanidad a esa tierra, para que se vuelvan a ti, Dios mío, para que se arrepientan y corran a Cristo, abandonando toda idolatría, toda hechicería, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, extiende tu gracia, extiende tu amor una vez más sobre esa nación. Ten misericordia, Señor. Ten piedad, Dios mío. Ten piedad, Dios mío. Y despoja a los principados, despoja a las potestades, despoja a los poderes de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y trae un verdadero despertar espiritual, Señor. Que esas almas, Señor, se vuelvan a ti, Dios mío. Y que tu pueblo que está allí en ese lugar reciba fortaleza tuya. Reciban el consuelo del Espíritu Santo. Reciban el consuelo de la palabra de Dios. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Que tengas misericordia una vez más. Que perdones el pecado y que sanes esa tierra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oramos y te lo pedimos todo, Padre, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Bueno, hermanos, estemos orando por la situación que todos sabemos en Venezuela, donde hay una gran cantidad de desaparecidos, de heridos, de muertos también. Bueno, que el Señor tenga misericordia. Dios tiene misericordia. Y Dios está llamando a las naciones a que se vuelvan a Él. Dios llama a las naciones a que se vuelvan a Él. La Biblia dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Así que bueno, hermanos, estemos confiados en el Señor y no dejemos de orar. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión, pero antes quiero darle la bienvenida a la hermana Yolanda. Así que parate, Yolanda, que te vamos... Para los que no saben quién es, porque prácticamente ya no está entre nosotros. Después de un largo periodo, como 3-4 meses estuviste, ¿no? 4 meses. Bueno, el Señor te llevó con un propósito también y bueno. Así que bueno, ahora ya está entre nosotros nuevamente. Y hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Estemos orando también por
por el pastor Manolo, por el pastor Anderson, que están, Manolo supongo que ya debe estar en Alicante, debe estar llegando, ya está, ¿no? Ya está en Alicante. Y las clases, yo pensé que se terminaban mañana, digo, bueno, viernes, ya el sábado, el domingo tenemos otra vez a todos los hermanos acá, pero me acabo de enterar que no, que todavía tienen unos días más para estar en Alicante, así que bueno, oremos por ellos, por los bautismos, va a haber un bautismo ahora el 27, ¿cuándo es 27? Pasado mañana. El 27 va a haber un bautismo también, la graduación la van a llevar a cabo dentro de unos días. Fue un tiempo de mucha bendición el seminario, realmente. Pero bueno, ya es hora de que han recibido tanto, que vengan a dar, porque Dios nos da para que demos. El apóstol Pedro dijo, lo que tengo, te doy. Así que oremos por ellos, oremos por el pastor Anderson también, por el pastor Osman, que están en Colombia allá sirviendo al Señor. Que sea un tiempo de bendición el que vayan a tener en esas reuniones con los jóvenes y que van a estar también recorriendo algunos lugares de Colombia. Que sea un tiempo donde el Señor les pueda utilizar, les guarde también, les libre y el Señor esté con ellos y está con ellos. Pero tengámoslos siempre en oración. El apóstol Pablo continuamente pedía oración por él, para que a fin de que al abrir mi boca me sea palabra para dar a conocer con denuedo, con arrojo, con confianza, con poder, el misterio del Evangelio. También, hermanos, decirles que, el pastor seguramente lo va a comentar cuando esté acá, que estuvo en Guatemala y fue un tiempo de mucha bendición, donde, hubo 18 medios de comunicación entre radio y televisión secular, donde estuvieron transmitiendo la palabra de Dios. Qué bendición, ¿eh? Qué bendición. Primera vez en la historia de Guatemala donde algo así ocurre. Así que que la palabra de Dios siga corriendo y se siga glorificando. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra, al Salmo 25. Este es un mensaje que he preparado, que es mucho más largo de lo que voy a compartir hoy, lo he resumido. Pero, hermanos, una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿a qué fuimos llamados? Porque nosotros siempre hablamos del llamado. Dios llamó a fulano de tal, Dios llamó a la hermana tal o cual. ¿A qué nos llamó Dios? Y Dios nos llamó a una variedad, hay una variedad de llamados. Hay personas que fueron llamadas, por ejemplo, a pastorear una iglesia. Otros que fueron llamados, de acuerdo a los 5 ministerios que aparecen en Efesios, a no predicar adentro de iglesias, pero sí en las calles, en los parques. Esos son los evangelistas. Ellos no les gusta estar encerrado en una iglesia. El que tiene un llamado pastoral no le molesta para nada estar encerrado adentro de la iglesia, o el que tiene un llamado a enseñar la palabra de Dios, lo que es, por ejemplo, seminarios, y lo hace y fluye en eso. Pero el evangelista es una persona que no puede estar mucho tiempo quieta, necesita estar al aire libre, predicando la palabra de Dios, ganando almas. Son llamados de Dios. Ahora uno piensa, ¿cuántos llamados de Dios hay en la palabra de Dios? Hay muchos. Dios nos ha llamado, por ejemplo, a la salvación. Dios nos ha llamado a salvación. De hecho, la Biblia dice en Timoteo que Dios desea que todos los hombres conozcan la verdad, que procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro dice exactamente lo mismo, que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Hay una doctrina por ahí hipercalvinista que enseña todo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Se ha llegado el hipercalvinismo, que es una doctrina errónea totalmente. Llegan a decir y a enseñar de que hay bebés que no fueron salvos, o hay niños que no han sido salvos, porque no fueron escogidos por Dios, dicen ellos. Bueno, esas son doctrinas diabólicas, lo voy a decir así como es, son doctrinas diabólicas.
La Biblia dice que el deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Hemos sido llamados también a la santidad. La iglesia ha sido llamada a vivir una vida en santidad. Hemos sido llamados a servir a Dios y a los santos con y por amor. Ayer veíamos en la reunión que teníamos con los jóvenes virtualmente que la Biblia dice que todas las cosas que hagamos sean hechas con amor. Sean hechas con amor. Entonces, Dios nos llamó a servir también. Ninguno de los que han sido salvos, que han sido regenerados por el poder del Espíritu de Dios, que han recibido el nuevo nacimiento, Dios no los llama a estar sentados solamente y creer que, bueno, eso es todo lo que tengo que hacer. Venir y sentarme en un culto, después irme para mi casa. Dios nos llama a servir también. Nos llama a vivir por fe, otro llamado de Dios, a vivir por fe. A combatir en la esfera espiritual, hemos sido llamados a combatir en el mundo espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hemos sido llamados también al arrepentimiento, porque Dios nos llama a arrepentirnos y Dios está llamando a esta sociedad actual a que se arrepientan. De hecho, la palabra de Dios dice en el libro de Hechos del Espíritu Santo, capítulo 17, que Dios llama a todos los hombres. En todo lugar les manda a que se arrepientan. Entonces hemos sido llamados al arrepentimiento, a ese cambio de actitud, a ese cambio de mentalidad, a ese cambio de pensamiento, de visión. Eso es el arrepentimiento. También Dios nos llama a conocerlo en toda la plenitud de la deidad. Pero también el llamado que vamos a ver hoy es llamados a tener comunión espiritual con Cristo. Llamados a tener comunión con el Señor. La Biblia dice, no lo vamos a buscar, pero está en Marcos capítulo 3, que el Señor había pasado la noche entera orando y dice que llamó a los que Él quiso. Y los llamó a sus 12 primeros discípulos. Y dice que Él los escogió, que Él los eligió, soberanamente fueron escogidos por Él. Y en ese sentido sí hay una elección soberana de Dios. No para salvación. Dios no escoge a algunas personas para salvación y otras a perdición, como dicen por ahí. Dios jamás hace eso. Pero sí puede llamar a algunas personas y escogerlas para ministerios específicos, para servicios específicos dentro de la obra de Dios. Y dice que soberanamente, porque una de las características que tiene Dios, más difíciles de entender, es que Dios es soberano y que Él hace lo que a Él le place y que Dios llama a quien Él quiere llamar. Que nosotros a veces pensamos, yo no sé por qué Dios llama a fulano, a mengano, a sultano. Si pareciera que no están tan consagrados como otros, a veces se nos vienen esos pensamientos a la cabeza. Pero Dios llama a quien Él quiere llamar y Dios escoge y Dios usa a las personas que Él quiere usar. Y Jesús llamó a sus discípulos, a una variedad de discípulos que eran distintos en carácter, que eran distintos en profesiones, que eran distintos en ideologías políticas, como dije hace unos días acá. Uno era un revolucionario, quería derrocar al Imperio Romano a través de atentados, y otro, por ejemplo, de los discípulos era alguien muy obsecuente con el Imperio Romano, que traicionaba a Israel, que eran los recaudadores de impuestos. Y Dios llamaba a personas analíticas, como por ejemplo algunos de los discípulos del Señor, o personas que eran poco analíticas, como Pedro, por ejemplo. Pedro no era analítico para nada. De hecho, era muy impulsivo, pero Dios lo llamó. Y Dios llama a pesar de las variedades de carácter, de temperamentos. Lo importante, hermanos, es que nuestro carácter y nuestro temperamento esté controlado por el Espíritu Santo de Dios. Yo estoy cansado de escuchar cristianos que dicen, yo soy así porque es mi temperamento. Bueno, está todo bien, sí está bien tu temperamento, pero tiene que estar controlado
por el Espíritu de Dios. Tiene que estar controlado por la presencia de Dios. Entonces el Señor llamaba a los discípulos y dice la palabra de Dios, les vuelvo a repetir, está en Marcos capítulo 3, que los llamó para que estuviesen con Él. O sea, para que tengan comunión con Él, para que estén en la presencia de Él. Y después dice, y los llamó no solo para eso, los llamó también para que prediquen el Evangelio, para que tengan autoridad sobre las enfermedades y para que puedan expulsar los demonios. Pero el principal motivo por el cual el Señor llamó a sus discípulos es para tener comunión con ellos. Y el principal motivo por el cual Dios te llamó a ti y me llamó a mí, no es tanto para ver qué vamos a hacer en la obra de Dios, sino en primer lugar para tener comunión con nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, 1 Corintios 1, 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu cercanía con el Señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Tenés comunión con el Señor en la vida diaria? ¿O te levantás apurado, apresurado, afanado, turbado, turbada? ¿Te levantás de esa manera a hacer las cosas y te olvidás de tener esa comunión con el Señor? Pero Dios nos llama a pasar tiempo Dios quiere que nosotros pasemos tiempo en su presencia. Miren, hermanos, no puede haber una vida espiritual, fructífera, creciente, poderosa, firme, como cantábamos recién, y establecidos si no tenemos comunión con el Señor. Si toda nuestra vida cristiana es simplemente venir a la iglesia el jueves y el domingo, cantar 4 coros, escuchar la palabra, conversar un rato después del culto e irnos para nuestra casa, no, nosotros necesitamos volver a la comunión espiritual con el Señor. Porque ahí dice claramente, fiel es Dios, por el cual fuimos llamados cada uno de nosotros a la comunión, a estar unidos con Cristo, a estar cercanos a Él, con Jesucristo nuestro Señor. Nadie puede, hermanos, crecer espiritualmente sin esa comunión espiritual. De ello, hermanos, de esa comunión espiritual depende nuestro crecimiento, depende nuestro avance en la fe y depende nuestra perseverancia. ¿Por qué el enemigo va siempre a querer que no tengas esa comunión con Cristo? Porque Él sabe que mientras más comunión con Cristo tengas, más fortaleza espiritual vas a tener, más poder espiritual vas a tener, más vida espiritual vas a tener. Porque hay cristianos que no tienen vida espiritual, porque hay cristianos que están siempre confundidos, porque hay cristianos que no saben discernir muchas veces entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque no están teniendo comunión con el Señor. Porque la comunión con el Señor nos da vida. La comunión en la presencia de Dios fortalece nuestra alma, dice la Biblia, le da vigor a nuestro hueso. Y en la sequía somos saciados por la presencia de Dios. Necesitamos, hermanos, volvernos entonces a darle el valor a la comunión con Dios. Cuando descuidamos esa comunión espiritual, inevitablemente vamos a estar estancados y en retroceso espiritual. Hay que salir del estancamiento. Yo no sé si hay alguien acá que se siente estancado. Bueno, sí sé. Hay gente acá que se sienten estancados. Y no solo se siente, están estancados. Y los que me escuchan también. Pero Dios nos llama a salir de ese estancamiento, a salir de esa mediocridad espiritual. No seamos mediocres espiritualmente hablando. En ningún área de la vida la mediocridad es buena. En ningún área. Lo mediocre es algo terrible, es nefasto. Pero cuánto más si somos mediocres espiritualmente hablando. Dios, no es la voluntad de Dios esa para nuestra vida. La voluntad de Dios es que salgas del estancamiento en el que estás.
que des pasos hacia la plenitud, hacia la vida abundante. Dios nos ha prometido, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué hay cristianos que no manifiestan esa vida abundante? ¿Por qué hay cristianos que uno los ve y no parece, no se les refleja, no se les ve esa vida abundante? Siempre en lo mismo, siempre quejándose, no crecen, no avanzan, están estancados. ¿Por qué? Porque falta comunión con la presencia de Dios. Y no podemos volar como las águilas si no tenemos comunión con Cristo. Y no podemos avanzar en el propósito de Dios si hemos dejado la comunión con Cristo a un lado. La comunión con Cristo es prioridad en nuestra vida. La comunión con Cristo debe ser prioridad en nuestra vida. El salmista David nos dejó un ejemplo extraordinario de lo que significa ser un hombre de carne y hueso, humano, que tenía una comunión especial con el Señor. Vamos a ir al Salmo 25, hermanos, y acá vamos a ver y encontrar las claves. La clave, la pieza clave de por qué el salmista David era tan cercano al Señor. Salmo 25, versículo 1. A propósito de este salmo, antes de ir al salmo, Charles Spurgeon, que se lo conoció como el príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon, a propósito de este salmo, dijo lo siguiente: David está representado en este Salmo 25 como una fiel miniatura. Su santa confianza, sus muchos conflictos, sus grandes transgresiones, su amargo arrepentimiento y sus profundas angustias están todos aquí en este Salmo, para que veamos el corazón mismo del hombre conforme al corazón de Dios. Y en este salmo vamos a encontrar todo eso. Vamos a encontrar la confianza que David tenía en Dios. Vamos a encontrar los conflictos que David atravesaba, porque David atravesó y tuvo que enfrentar diversos conflictos en la vida. No solamente tuvo que enfrentar la persecución de Saúl, también tuvo que enfrentar conflictos familiares terribles. Hasta uno de sus propios hijos se sublevó en contra de su reino. Tuvo que enfrentar distintos tipos de acusaciones, de improperios, de persecuciones. Pero todo eso lo vemos en este salmo. Vemos sus grandes transgresiones. David fue un hombre que transgredió la ley moral de Dios. David fue un hombre que cometió adulterio. David fue un hombre que fue el autor intelectual de un homicidio. Fue el autor intelectual de un homicidio. Fue traicionero. David en un momento de su vida traicionó la confianza de un fiel soldado de él. Sin embargo, todo eso lo vemos en este salmo. Vemos también su arrepentimiento, porque David tenía algo que pocos reyes de Israel habían tenido y que están en la Biblia. La mayoría de los reyes de Israel fueron reyes nefastos. Recuerdo que en el seminario hace muchos años atrás nos tocó estudiar los reyes de la Biblia. Y el 90% de ellos fueron reyes malvados, fueron reyes que le daban la espalda al Señor. Pocos de esos reyes fueron realmente ejemplares, entre ellos David. David tuvo un profundo arrepentimiento, tuvo angustias, y todo eso lo vemos ahora en este salmo. Pero miren lo que hace la comunión con Dios, porque David tuvo una comunión con Dios especial. La comunión con Dios, hermano, miren lo que dice el versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, versículo 2, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Lo que hace la comunión con Dios implica confianza en el Señor. David tenía una absoluta confianza en la presencia de Dios. Tal es así que el mismo salmista David, aunque tenía un gran ejército que lo defendía, aunque tenía los valientes de él, lo que se conoce como los valientes de David,
Aunque David tenía protección humana, muchísima protección humana, el salmista David jamás puso su esperanza en la ayuda del hombre. El salmista David dijo: he confiado asimismo en el Señor sin titubear. El salmista David podía decir: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y por qué el salmista David confiaba? ¿Por qué el salmista David podía decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La comunión con Cristo nos hace vivir confiados. Poner nuestra esperanza no en el hombre, nuestra esperanza, nuestros recursos, nuestro corazón tiene que estar puesto siempre en la presencia del Rey del universo, del soberano de las naciones, del Rey de reyes y del Señor de los señores. No pongamos nuestra esperanza en el hombre. David sabía, hermanos, que él podía confiar en Dios. Y dice: levantará mi alma. Levantaré mi alma, dice David. David también dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. David era un hombre que también sabía esperar en Dios. Dice el versículo 3, y esto también lo hace la comunión espiritual. Estos son consecuencias, son frutos de la comunión espiritual que David tenía. Y dice el versículo 3, ciertamente ninguno, ¿cuántos? Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. La comunión con Cristo nos lleva a saber esperar en Él. Y a veces esperar en Dios es difícil, ¿no? A veces esperar en Dios cuesta. Pero la verdadera fe, hermanos, es esperar confiados en que los tiempos de Dios son perfectos. Fe es esperar en los tiempos de Dios. Y cuando uno tiene esa comunión espiritual con el Señor, no superficial, sino realmente espiritual, creciente, abundante, cuando estamos llenos de esa comunión, Dios nos ayuda a aprender a esperar en sus tiempos. Y hermanos, esperar en los tiempos de Dios vale la pena, porque todo, dice la Biblia, en su tiempo Dios lo hizo hermoso. A veces nos agarra esa ansiedad. ¿A cuánto les agarra ansiedad? Nos agarra ansiedad y queremos adelantarnos y queremos hacer un montón de cosas y Dios dice: momento, mis tiempos son perfectos, no los tuyos. Y tengo una noticia buenísima para darte para los que viven corriendo de acá para allá y siempre apresurados. Tengo una noticia: Dios nunca está apresurado. De hecho, en la Biblia no vamos a encontrar un versículo que diga Enoc corrió con Dios, sino que dice Enoc caminó con Dios. Algunos viven corriendo, no se quedan quietos. Son como el mar en tempestad, dice la palabra de Dios. Pero los que tienen comunión con Cristo tienen que saber aprender a vivir esperando en los tiempos de Dios. No nos adelantemos nunca, hermanos, a lo que Dios quiere hacer. La persona que no sabe confiar en los tiempos de Dios, ¿sabe lo que hace? Le plantea a Dios sus planes y después le dice al Señor: ahora sígueme. Estos son mis planes, le dicen. No se lo dicen así, pero es como si se lo dijeran. Estos son mis planes, ahora Dios tenés que seguirme. Cuando es al revés. Pero eso ocurre cuando una persona sabe esperar en Dios, sabe esperar en los pasos de Dios, sabe seguir sus pisadas. Hermanos, no cometamos el error de no esperar en Dios. Espera en Dios, dice el salmista David, pues aún he de alabar su nombre. En la Biblia encontramos mucha gente que esperaba en Dios. Por ejemplo, Jacob. Jacob supo esperar 14 años. José supo esperar. José supo esperar muy bien.
David fue un hombre que supo esperar en Dios. De hecho, escribe: pacientemente esperé yo al Señor, y Él me oyó y se inclinó a mí y escuchó mi clamor, y luego me puso sobre una peña. Y después puso en mi boca un cántico nuevo. Lo que hace esperar en Dios, ¿no? Lo que hace esperar en Dios. Isaías fue un hombre que esperó en Dios. Miqueas dice: voy a esperar al Señor. Simeón dice que era un hombre que esperaba al día de la redención. Estuvo décadas esperando ese día de redención, pero llegó. Siempre hay recompensa para el que sabe esperar en los tiempos de Dios. Ruth esperó en Dios. Esther esperó en el Señor. Estos son claros ejemplos, hermanos, de personas que tuvieron que esperar en Dios y recibieron lo que estaban esperando. Por eso les digo, hermanos, vale la pena esperar en Dios. No nos pongamos ansiosos. No nos pongamos ansiosos. Esperemos, porque fe es esperar en Dios. Ahora, ¿cómo espero en Dios? La persona que tiene comunión espiritual espera en Dios en oración. ¿Cuántos hacen eso? Esperan a Dios con paciencia. Porque hay gente que dice: bueno, acá estoy esperando, pero súper impaciente. No. El que espera en Dios, espera con paciencia. No espera comiéndose las uñas, ni peleándose con todo el mundo. No, espera con paciencia. Eso es real, porque hay gente que no sabe esperar. Esperan porque no les queda otra, pero no saben esperar. Y Dios quiere que nosotros sepamos esperar, porque una cosa es esperar bien y otra cosa es esperar desesperados. Hay gente que espera pero con una desesperación tremenda. Y Dios quiere que esperemos con paciencia. Esperar con paciencia. Esperar con esperanza. Tenemos que esperar con esperanza en los tiempos de Dios, en el obrar de Dios. Tenemos que esperar continuamente. ¿Saben cuántos años he esperado para que pueda haber un destello de luz en la parte de mi familia que no conocen al Señor? Desde los 15 años. Y todos los días, no me ha faltado un solo día en que no he estado en la presencia de Dios diciendo: Señor, salva a mi madre, salva a mis hermanos que no te conocen, sálvalos, alcánzalos con tu gracia, alcánzalos con tu misericordia. Desde los 15 años hasta ahora no hubo un solo día sin orar sobre ese tema. Y hoy, antes de subirme para acá, me llama por teléfono mi madre, hace una hora atrás, y me dice: estuve escuchando una de tus prédicas. Y ahora escucha prédicas mías todos los días. Así que ahora voy a cuidarme más con lo que vaya a decir. Porque ya que me regaña mi esposa a veces, ahora me va a regañar mi madre también. Entonces, hermanos, pero uno tiene que esperar con paciencia y esperar continuamente. El salmista decía: yo te esperé todo el día. ¿A cuántos les gusta esperar? La naturaleza humana no le gusta esperar. Pero ¿cuántos creen que saben esperar pacientemente, sin ansiedad, que esperan bien? ¿Cuántos creen? A ver. ¡Qué bárbaro! Menos mal que no hay cámaras enfocándolos. Benji, sí, qué bien, Pero acá el salmista dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ahí la palabra confundido la podemos traducir, ¿saben cómo? Será desilusionado. Los que esperan en Dios no van a ser desilusionados. Los que esperan en Dios van a encontrar que valió la pena esperar en los tiempos de Dios. Esperar la persona indicada, el trabajo indicado, la casa indicada, el momento indicado, el viaje indicado. Todo en el tiempo de Dios es hermoso. Todo, absolutamente todo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, entonces la comunión con Dios nos ayuda
a esperar en Él. Pero anoté un pensamiento que dice, nos permite esperar sin desesperar durante el tiempo de espera. Nos permite esperar la comunión con Dios sin desesperar durante el tiempo de espera. La comunión con Dios nos lleva a conocer sus caminos. Nos lleva a conocer sus caminos. Quien camina cerca del Señor aprende a reconocer las sendas de Dios. Quien tiene esa comunión con Dios, Dios le revela sus caminos, le revela sus sendas, y dice el versículo 4, una oración que también hizo Moisés. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y acá encontramos que la persona que tiene comunión con Dios depende de Él. David era muy humilde, lo encontramos, David era un hombre realmente humilde. David era muy humilde, dice, muéstrame, dice, enséñame, dice, encamíname y vuelve a decir, enséñame. Y eso nos habla de la dependencia de David con Dios. Y eso nos habla de que una persona con comunión, después decimos, ¿por qué Dios habrá dicho que David era un hombre conforme al corazón de Él, con todas las cosas que hizo? Ahí tenés por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque era un hombre que le decía al Señor, muéstrame, yo quiero, necesito que me muestres, que necesito encomendarte mi vida, que me encamines, que me enseñes, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y termina diciéndole, en ti he esperado todo el día. No un ratito, no media mañana, no toda la noche, dice, en ti he esperado todo el día. ¡Qué bárbaro! David era un hombre, hermanos, con una verdadera comunión con el Señor, y esa comunión hacía que Dios guiara su vida. El Señor instruye y dirige a quienes permanecen cerca de Él. ¿Tú quieres que Dios te guíe? Necesitas tener comunión con Él. Dios no guía a nadie que no se acerca a Él. Dios no le guía a nadie, el Espíritu de Dios solamente guía a esas personas que son sus hijos y que realmente tienen esa comunión espiritual con Él. Y la comunión espiritual hace lo que dice aquí el versículo 6, el 5 y el 6. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. La comunión con Dios, hermanos, nos hace aprender a descansar en sus misericordias. La comunión con Dios nos hace aprender a saber que nosotros somos perdonados por Dios, que somos necesitados de la gracia de Dios. Mientras más comunión con Dios tengas, más necesitado de la gracia de Dios te vas a ver. Porque mientras más comunión con el Señor tenemos, mientras más cerca de Dios estamos, más nos vemos realmente como somos. ¿Por qué esa iglesia, la Odisea, no se veía como era? ¿Por qué la iglesia de la Odisea se veía rica, que no tenía necesidad de nada, que había enriquecido? ¿Por qué esa iglesia se veía de una manera y Dios en realidad la veía de otra? Porque era una iglesia que habían perdido la comunión con Dios. Y cuando tú y yo perdemos nuestra comunión espiritual, hay una visión distorsionada de nuestra realidad. Pero David, que tenía esa comunión con Dios, le decía, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. El salmista David sabía que él era un pecador y que necesitaba la gracia de Dios. ¿Tú te das cuenta que necesitas la gracia de Dios? ¿Sabes que eres un pecador? Una pecadora, ¿sabes? Si no sabes, yo te lo digo.
Y me lo digo a mí mismo también. Pero necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos esa benevolencia divina. Y acá el salmista lo expresa de esa manera: acuérdate. Curiosamente en estos versículos el Señor David le dice: acuérdate, no te acuerdes y vuelve a acordarte. Porque le dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y misericordias. En el versículo 7 le dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. ¿Cuántos se acuerdan de sus pecados de la juventud? Algunos de ustedes no pecaban en la juventud. A veces a mí me pasa que me vienen a la memoria, digo: uy, ¿cómo pude hacer eso? Uy, ¿cómo pude decir aquello? Pero después me acuerdo: bueno, gracias Señor, porque nunca más me acordaré de tus pecados, dice la Biblia. Entonces el salmista le dice: no te acuerdes de mis rebeliones de la juventud. Y después le dice: conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Acuérdate, no te acuerdes, vuelve a acordarte. Por tu bondad, oh Jehová. La comunión con Dios también nos hace ver cómo es Dios. En el versículo 8 dice: bueno y recto es Jehová, o el Señor, o el Eterno, o Yahvé, como ustedes quieran decirle. Bueno y recto es. Por tanto, dice, enseñará a los pecadores el camino. ¿Quién va a enseñar a los pecadores el camino? Dios mismo, qué bueno. Cuando un pecador tiene comunión con Él, nosotros que somos pecadores, arrepentidos, ¿no? Pero pecadores al fin. Pero tenemos comunión con Él. Él nos enseña, dice, el camino. Dice: encaminará a los humildes. ¿Cuántos son humildes? ¿O hay algún soberbio acá entre nosotros? Si lo hay, arrepiéntase. Porque acá dice que Dios va a encaminar a los humildes. Encaminará a los humildes por el juicio. Enseñará a los mansos. ¿Cuántos mansos? Che, hoy no hay mansos, hoy no hay humildes. Bueno, le voy a preguntar a los que nos están mirando. Escriban ahí. Dice que para los humildes está la bendición de que Dios mismo los va a encaminar. Y para los mansos dice que Dios los va a enseñar. Les va a enseñar su carrera, hermanos. La persona que tiene comunión con Dios comienza a contagiarse de esos atributos de Dios, como es la humildad y la mansedumbre. Dios es humilde, ¿sabían, no? Es tan humilde que se hizo hombre. Y más que hombre se hizo esclavo. Y de los esclavos más esclavos. Es tan humilde que dice la palabra de Dios que en vez de haber nacido en Nueva York, en Madrid, en Cataluña o en Buenos Aires, nació en un pueblito que no conocía a nadie, que no tiene grandes cosas para ver, pero es tan humilde que nació ahí. Dios es humilde. Y nosotros tenemos que aprender la humildad del Señor. Y el que tiene esa comunión verdadera con Dios, no ficticia, no superficial, sino profunda, real y verdadera, comienza a contagiarse de la humildad de Dios. ¿Vieron que cuando una persona pasa mucho tiempo con otra, no les pasa que se les empiezan a pegar cosas de esa persona? Les pasa, ¿no? Hasta capaz que empezás a hablar como esa persona. A mí me pasa mucho, pero no sé si el acento nuestro de los argentinos es muy fácil de que se pegue, se ve. Porque yo he conocido rusos que hablan como argentinos. Porque cuando una persona pasa mucho tiempo con otras, se le empiezan a pegar expresiones, ademanes, un montón de cosas comienzan a ocurrir. ¿No ven ustedes los que están casados? Hay personas que están casadas por mucho tiempo y hasta hablan igual. Los mismos ejemplos, las mismas reacciones, las mismas... todo. Mi esposa en realidad no habla así como ella. Ella hablaba más de campo, más. Pero después se juntó mucho conmigo y ahora habla un poquito mejor. Dios me guarde hoy. ¿Quién me invita a su casa?
Pero entonces dice que Dios va a enseñarle a los humildes su carrera. Versículo 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, dice, perdonarás también mi pecado que es grande. El salmista David, el rey de Israel, el ungido de Jehová, el dulce cantor de Israel, le dice a Dios, perdona mi pecado porque es grande. ¿Cómo es tu pecado, hermano? Algunos dicen, no, un pecadito chiquito. Una mentirita, dicen. No sé desde cuándo cuantificamos tan para abajo nuestros pecados. El del otro sí es grande, pero el mío es chiquito, es pequeño. El salmista David, porque tenía esa gran comunión con Dios, en este salmo le dice a Dios, mira Dios, yo tengo que reconocer algo, que mi pecado es grande. Es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? La persona que tiene comunión con Dios tiene temor de Dios. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Así que Dios no solamente enseña a los pecadores, no solamente encamina a los humildes, no solamente enseña a los mansos, también dice la palabra de Dios que Él va a enseñarle al que tiene temor de Él. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hermanos, si tienes temor de Dios en tu vida, y el temor de Dios no es algo terrorífico. Uy, tengo terror, estoy espantado. No, es una reverencia, un respeto, un amor hacia Dios, hacia su palabra. Y para esa persona, dice la palabra de Dios, Dios le va a enseñar a escoger. Dios te tiene que enseñar a elegir. Hay gente que les gusta que el pastor les diga. A mí cuando me vienen con esos apuros de a ver qué tengo que hacer, no, mire hermano, usted tiene el Espíritu Santo como yo, así que no, a mí no me meta en sus asuntos. Usted sabrá lo que tiene que hacer. Si usted tiene realmente comunión con Dios, si realmente la tiene, el pastor le puede dar un consejo, le puede dar una visión, pero la decisión final, la elección, es personal. Y dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y mire lo que ocurre con el que tiene comunión con Dios. Gozará él de bienestar. Gozará él de bienestar. Y su descendencia heredará la tierra. Y culminamos con esto y Sarai ya puede ir pasando. La comunión íntima de Jehová es con todo el mundo. La comunión íntima del Señor no es con todos. La comunión íntima del Señor no es con todos los que vienen a una iglesia. La comunión íntima del Señor no es con todos los que están sirviendo. La comunión íntima del Señor es con algunos. ¿Con quiénes? Con los que le temen. Y a ellos, dice David, hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Hermanos, vamos a decirlo de esta manera. En mi caso, por ejemplo, yo puedo hablar con todo el mundo. Puedo mensajearme con todo el que me escribe. Pero mi comunión íntima no es con todos. Lo mismo les debe pasar a ustedes. Con algunos tienen una relación superficial de un hola, adiós, chau, que te vaya bien, que te vaya mal, reventá. Y con otros sí hay una comunión íntima, más profunda. Y eso ocurre también en el ámbito espiritual. ¿Saben que Dios no tiene hijos favoritos? Dios no tiene hijos favoritos. Nosotros los padres tampoco tenemos hijos favoritos. Bueno, supongo. No deberíamos. Pero Dios tampoco tiene hijos favoritos. Pero tiene hijos que son más amigables. Tiene hijos que son más amistosos. Tiene hijos que son más cercanos, que se acercan más, que consultan más, que le adoran más, que tienen más hambre de Él. ¿O no? Ustedes miren con sus hijos también. Hay algunos que son distantes,
otros que son cercanos, otros que son súper cariñosos, otros que son súper sensibles, otros que son insensibles. Algunos hijos que son re cercanos a los padres y están siempre pensando en el papá y la mamá, y gloria a Dios por ellos. Mi esposa, por ejemplo, es una hija maravillosa. Ella siempre tiene en su corazón a su mamá. Siempre. Y yo no, yo soy más distante con mi madre y con todo el mundo. Menos con el Señor. Pero bueno, el Señor también, mientras más comunión tengo con Él, me lleva a ser más cercano con la gente también. Pues yo en realidad, mi característica, mi forma de ser en realidad, siempre fue una persona fría y distante. Si ustedes me ven ahora cercano, un pastor cercano, es por la comunión con el Señor. Porque tengo esa comunión tan especial que Dios me contagia de lo de Él. Pero hoy dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y que a ellos hará conocer su pacto. Entonces le decía, hermanos, que no hay hijos favoritos de Dios. Dios no tiene predilectos. Dios no dice, no, yo elegí a fulano, pues es mi preferido. No, tiene hijos e hijos. Tiene hijos que lo aman más que otros. Tiene hijos que lo adoran más, que se rinden más, que están más pendientes de cuál es su voluntad. Hay hijos de Dios que no saben cuál es la voluntad de Dios, tampoco están pendientes. Que van por la vida libre, que no saben, que no consultan con Dios. Y hay otros que sí, que le consultan a Dios para todo. Para todo le consultan al Señor. Y esos hijos, dice, son los que tienen comunión íntima con Él. No es porque sean especiales, no es porque sean una casta espiritual, no es porque pertenezcan a un clan espiritual donde solamente ellos pueden entrar. No, ellos están ahí en esa comunión porque ellos tienen hambre de Dios. Hay hijos de Dios que no tienen hambre de Él. No tienen hambre de la presencia de Dios, no tienen hambre del Espíritu Santo, no tienen hambre de la palabra de Dios. Y por eso no avanzan, por eso no crecen, por eso no logran tener esa vida que necesitan. Pero la palabra de Dios nos enseña que la comunión íntima es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dice, mis ojos están siempre hacia el Señor. La persona que tiene comunión con Dios tiene su mirada en el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Él sacará mis pies de la red. Hermanos, ante todo fuiste llamado a tener comunión con el Señor, a tener comunión espiritual con la presencia de Dios. Y esto que hemos hablado es la anatomía de un corazón en comunión con el Señor. Nos ponemos de pie y el resto de los músicos pueden pasar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Queremos, Señor, bendecirte. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra halle cabida en los corazones. Que tu palabra halle cabida, halle un lugar en nuestra vida, Señor. Llena nuestra vida de tu presencia. Llena nuestra vida de tu palabra. Señor, queremos poner delante de ti nuestra vida y queremos crecer en esa comunión espiritual. Queremos crecer en esa comunión, Señor, con Cristo Jesús. Porque tú nos has llamado a esa comunión espiritual. Señor, no queremos vivir una vida religiosa. No queremos vivir una vida dogmática. No queremos vivir una vida de simplemente doctrina. Queremos comunión espiritual. Queremos lo que tu palabra dice. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. He venido para que tengan vida en abundancia. Señor, que la vida de Dios se manifieste entre nosotros. Que la vida de Dios se manifieste en nuestros corazones. Que esa comunión espiritual vaya en aumento en nuestra vida. Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente, a avanzar, a no estancarnos y a poder ser como este corazón de este salmista, que era un corazón, Señor, con una comunión especial contigo. Padre, te pedimos perdón por las veces
que hemos dejado de lado esa comunión espiritual. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, que extiendas tu mano sobre nuestras vidas, que pongas hambre y sed espiritual en nuestros corazones. Hambre de tu palabra, sed de tu presencia. Ayúdanos a amarte, a amar tu presencia, a amar tu gloria, a tener hambre de conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y ayúdanos a esperar en tus tiempos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a dar un aplauso al Señor.